Hola, en este video vamos a ver la descripción VHDL de un divisor de frecuencia. La idea es incorporarlo al diseño que estamos haciendo del sumador serie. Un contador de divisor de frecuencia lo que hace en realidad es contar pulsitos. Como vemos en el siguiente esquema, tenemos un oscilador o un clock de entrada que tiene una determinada frecuencia, en este ejemplo 24 MHz, un clock de salida que queremos que tenga 1 MHz solamente. Y puse acá una señal que cuenta para no tener que contar a mano los pulsitos del clock de entrada y ver que la frecuencia es realmente la querida. Entonces, ¿cuál es la idea? Necesitamos disparar un contador que cuente 12 pulsitos. Para a los 12 pulsitos, el clock de salida que estaba en 0, pasarlo a 1. 12 pulsitos más tienen que pasar a 0. Ya son 24. Y así cada 12 pulsos tiene que complementar el estado anterior. Entonces con los números vemos que exactamente era de 24 MHz la señal de entrada y la de salida es de 1 MHz. Esa es la idea. El problema es que si nosotros queremos pasar de 24 MHz a 1 MHz, como vamos a ver en este ejemplo, no hay ningún problema. Pero normalmente vamos a ejecutar nuestro diseño en una plaqueta de desarrollo y seguramente tendremos algún LED. Son muy útiles, inclusive para un debug por lo menos. Y también, en mi caso, voy a usar el display de 7 segmentos. Siempre pensando en el diseño de la suma serie. Entonces yo quiero ver en el display la suma. Y voy a correr el proceso del sumador serie un tiempo determinado, o sea que voy a ver cargado operandos y ver la suma. Vuelvo a cargar y ver la suma. Siempre usando el oscilador de la plaqueta. ¿Qué quiere decir esto? Que el oscilador de la plaqueta, tengo 3 osciladores, pero el de menor frecuencia es de 24 MHz. Pero los tiempos que yo necesito como ser humano para ver un LED encendido o un LED parpadeando o el resultado de la suma antes de que me lo saque y ponga otro resultado, es un tiempo muy largo en términos electrónicos. Entonces, tenemos un problema. El problema es que no podemos así simplemente contar pulsitos, porque vamos a caer en el error de fuera de rango. Entonces, se resuelve en forma muy sencilla, pero hay que tener en cuenta que sucede esto. La forma muy sencilla es siempre tener contadores anidados. Ahora, en este ejemplo, podría haber contado directamente 12 pulsitos para hacer ese complemento, pero lo hago anidado para que poderlo ver en el test bench cómo funciona y después sabemos que es solamente cambiar los números para poder lograr pasar de megahertz a hertz. Entonces acá en el enunciado puse que es un divisor de frecuencia por 24, está hecho con 2 contadores anidados, uno cuenta 2 pulsos y el otro cuenta 6 pulsos, de manera que 2 por 6 da 12, que es la mitad del periodo del contador del clock de salida, ¿no? Y además les aclaré que había otro contador que es ese que me ayuda a mí a contar los pulsitos del reloj de entrada. Entonces, la idea, ¿cuál es? Es tener un módulo para hacer contadores que dividan frecuencias de megahertz a hertz, o sea, siempre anidados entonces. Lo voy a incluir en el diseño, como les decía, pero también después vamos a ver si lo transformo en un módulo y podemos hacer el mismo diseño pero instanciando componentes.
Bueno, comenzamos a ver entonces la descripción. Uso Library IEEE, Package Standard Logic 1164 y Package Numeric Standard, porque tengo operaciones aritméticas y tengo que usar además integer. En la entidad, en los ports, tengo dos señales de entrada, el clock de entrada, que es Standard Logic, y también una señal de clear, o reset lo podrían haber llamado, que también es Standard Logic. Y como salida, el clock de salida. En la parte declarativa de la arquitectura, entre el is y el begin, tengo algunas señales. Una de ellas, que la llamo aus, clock o, para querer significar que es una señal que reemplaza a la salida clock, ¿no? El clock de salida. ¿Por qué? Porque vamos a tener siempre el problema que necesitamos esa señal de los dos lados de la asignación. Y la señal de salida solamente se puede escribir. Por lo tanto, siempre voy a necesitar una señal auxiliar que reemplace momentáneamente a la salida. Por eso la llamo auxiliar y después le doy el nombre de la señal a la que está supuestamente reemplazando. Luego tengo un contador 1 que es de tipo integer y siempre hay que darle un rango porque si no va a usar 32 bits, que es el default. Entonces, para no gastar recursos, le puse de 0 a 255, de manera que serían 8 bits. Y un contador 2, que también es integer, y el mismo caso, de 0 a 255 va a ser el rango. El contador 3, en realidad lo voy a usar nada más que con fines de simulación, para que me muestre los números de los pulsos que van llegando de la señal del clock de entrada y no tenga yo que andar contando los pulsitos. Entonces es integer, comienza en 0, pero le puse un rango mayor porque no hay quien lo detenga, va simplemente incrementándose continuamente. Por ejemplo, elegí ese rango 32.767. Luego, en el cuerpo de la arquitectura, después del begin, tengo el único proceso que es el divisor de frecuencia, y así lo llamo, y que se va a disparar solamente por clock por ser un diseño secuencial sincrónico. La primera sentencia es un if que analiza el estado de verdad de la función ResinH aplicada a clock, o sea, ¿hay un franco creciente de la señal de clock? Bueno, si lo hay, entonces va a analizar en el siguiente if si está activa la señal de clear. Si clear está en 1, le tiene que dar un valor inicial a todas las señales. Entonces tenemos auxiliar clock en 0, Standard Logic con comillas simples, mientras que los contadores van en 0 sin comillas porque son enteros. Si no estaba entonces aplicada la señal de clear, con else va a primero a incrementar el contador 3, ese auxiliar que generé para ver yo en la simulación. ¿Por qué? Lo va a incrementar porque llegó un franco creciente de la señal de clock. Entonces, con cada franco creciente, este contador se incrementa. Y puse una aclaración para qué sirve. Luego preguntamos si el contador, con un if, si el contador 1, el estado de esa cuenta es menor que 1. Este contador va a contar dos pulsitos, o sea que cuenta de 0 a 1. Si es menor que 1, entonces cuenta, se incrementa en 1. De lo contrario, va a ser igual. Lo primero que si no es menor, es mayor o igual, pero lo primero que obtenemos, como va aumentando, es el igual, ¿no? Entonces, si llegó a ser igual a 1, lo vamos a poner en 0, para que empiece nuevamente a contar de 0 a 1. Y preguntamos si el contador 2 es menor que 5.
porque tiene que contar 6 pulsos, o sea, de 0 a 5. Si es menor que 5, entonces lo incrementamos. De lo contrario, quiere decir que llegó a su cuenta máxima. Entonces lo ponemos en 0 para que comience nuevamente a contar. Y la señal auxiliar, fíjense por qué la necesitaba de los dos lados de la igualdad, ¿no? Que tenía el valor inicial de 0, con este NOT lo complementamos. Este NOT. Entonces ahora va a valer 1. Estamos en la mitad del periodo del nuevo reloj de salida. Entonces cerramos todos los if, cerramos el proceso y fuera del proceso asignamos ese valor auxiliar al clock de salida. Así que es muy sencillo. Ahora vamos a ver el test bench y después la simulación. Porque el test bench es simplemente generar, como ven, los flancos crecientes. El test bench tiene la biblioteca IEEE, el package Standard Logic 1164. La entidad, por ser entidad de un test bench, es vacía. En la parte declarativa de la arquitectura entre el is y el begin tenemos definido el componente y luego las señales que son propias del test bench. El clock y clear, como son de entradas, les doy un valor inicial de 1, mientras que la señal de salida no tiene valor inicial. Luego tenemos, como siempre, las constantes frecuencia y periodo de la señal de tener, que tienen que ver con el proceso que genera el clock. Luego del begin comenzamos con el cuerpo de la arquitectura. Entonces lo primero que tengo es el instanciado del componente, o sea, su correspondiente mapeo, un proceso que se llama genera reloj, que no lo explico nuevamente, está en el primer video de secuenciales sincrónicos, la explicación. En lugar del reset, en este caso tenemos una señal que se llama clear. Entonces generamos un pulsito de la forma que ya vimos para el reset usando after. Nada más que acá el periodo, como fíjense que la frecuencia en la línea 20 le puse 24 en megahertz porque es la frecuencia del oscilador que tiene mi plaqueta. Cuando hacemos la constante periodo da 41,66 nanosegundos, pero en realidad esta división que está acá explicada, especificada, es una división entera, ¿no? O sea que más o menos serán 62 nanosegundos este periodo por 3 dividido 2, más o menos redondeando. Luego tenemos prueba, que es el procedimiento que se va a ejecutar una sola vez. Comienza, como es usual, con un report de tipo note, y allí digo verificando el divisor de frecuencia de 24 MHz a 1 MHz. Espero con wait until que la señal de clear vuelva a 0. Luego espero con 3 nanosegundos que esta señal se propague y que genere el tiempo de setup antes de que llegue el flanco creciente de la señal de clock. Y luego lo único que hice es repetir el wait until reaching age clock muchas veces por las dudas, para tener mucha simulación, digamos, en el simulador. Pongo detener en true, wait, para que cierre todos los procesos. Si ve que no hay ninguno que se está ejecutando, cierro el proceso, cierro la arquitectura y vamos ahora a simular. Entonces voy a terminal, new terminal, y acá pongo GH DL menos A de analizar, divisor completo con tab, punto B completo con tab. Eso analiza la descripción. Retrocedo con la flechita, le pongo el guión bajo TB para analizar el test bench, retrocedo, le quito la extensión al test bench y cambio la A por E
para elaborar el test bench. Y ahora retrocedí también, cambio la E por R y ya directamente genero la información para poder ver las señales con menos wave igual el nombre que le voy a dar al archivo de salida, que le voy a dar el mismo nombre pero con la extensión GHW. Ven que ahí ya me dijo verificando el divisor de frecuencia de 24 MHz. No le puse verificación exitosa porque no hay ningún assert. Entonces ahora lo único que falta es llamar al GTK Wave con el nombre de nuestro archivo de salida y con la extensión por supuesto que corresponde. Bueno, le pongo la persona, si no con control C de todas maneras se recupera el control. Entonces acá tenemos el GTK Wave. Vamos a desplegar y desplegar nuevamente y tenemos DUT. Me interesa DUT porque es el dispositivo que está instanciado, el que tiene los ports. Entonces primero voy a poner la señal de clock de entrada, luego darle la de clear, luego el clock de salida, después me interesa el contador más que nada, el contador 3, y también vamos a ver el contador 3 para contar los pulsitos. Ese era algo que necesitaba yo, contador 1 y contador 2. El auxiliar clock no, porque es lo mismo que el clock. Así que ahora que tenemos todo, a ver, corro un poquitito para que se vean los valores. Vemos que la salida está indefinida. Las demás señales tienen sus valores iniciales. Vamos a la lupita donde dice Zoom Fit. Y de esta manera vemos toda la simulación. Pero fíjense que para sacar conclusiones no sabemos si esta señal generada, la de clock out, es realmente 24 veces menor la frecuencia que la señal de entrada. Así de chiquitito no se puede ver nada. Se supone que sí, pero no lo vemos. Entonces ahora sí nos conviene ir a Zoom hasta que veamos los números. Entonces, en el contador 3, fíjense, yo tengo los numeritos de los pulsitos. O sea, acá estamos. Después que bajó la señal de clear, tengo el primer pulso del clock de entrada. Entonces, esta señal, contador 3, es 1. Vamos al siguiente, hay 2. Y así, los va contando. Entonces vemos que a los 12 pulsos, cuando contó de 0 a 11, hay un cambio. O sea, el clock que estaba en 0 ahora pasó a 1. Y cuando contó de 12 a 23, que son 12 pulsos más, o sea, a 24 ya, volvió a cambiar a 0. Luego, si le sumamos 12, vuelve a cambiar a 1. Y así. O sea que obtuvimos una señal de 1 MHz como señal de salida. También pueden analizar los contadores 1 y 2. El contador 1 contaba 2 pulsitos. Entonces, cada 2 pulsitos de la señal de clock de entrada, el contador, perdón, empezó aquí a contar, estaba en 0, pasó a 1. O sea, contó 2 pulsitos, 1 y 2. Ahora, 0, 1, contó otros 2. 0, 1 y así, va contando. Entonces, cuando llega a 1, la señal del contador 1, que está en el máximo, dispara el contador de abajo. Entonces, se incrementa en 1 el contador 2. Entonces, con este 1, este pasó a 2. Con este 1, este pasó a 3. Y así, ese contador habíamos visto que cuenta 6 pulsos de la señal 1. No de la de entrada, sino de la 1. Entonces, al llegar
a 5, porque empezó en 0, al llegar a 5, recomienza la cuenta. Bueno, espero que les resulte útil porque realmente en todas las plaquetas van a necesitar un divisor de frecuencia. Ahora es simplemente cambiarle los números para poderlo acomodar a la frecuencia que necesiten. Si les gustó, y pueden poner me gusta, suscribirse al canal y poner la campanita para enterarse cuando haya algo nuevo. Les agradezco mucho. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video.